¿Cómo se encuentran en este momento todos los procesos de integración económica, comercial en América Latina, en lo cual se avanzó muchísimo en la década, por lo menos en el siglo pasado y todavía hasta comienzos de la década pasada? Hay gente que dice que hay ciertos mecanismos o ciertos tratados que son de integración. Yo no los considero así. Para mí la integración es algo un poco más profundo. Y frente a esta integración superficial, hay gente que habla de la integración profunda, que es la que yo llamo verdadera integración. Esa es la que verdaderamente para mí es una integración en todo el sentido de la palabra, que es lo que yo siempre le digo a mis alumnos, es como un matrimonio entre países, porque no solamente se restringe al tema económico, comercial, como pasa con la integración superficial o la cooperación avanzada. Yo preferiría llamarla una especie de cooperación avanzada, sino que la integración profunda comienza a lo mejor por lo económico comercial, pero luego va a agarrar, es un proceso que va poco a poco, por etapas, y luego va agarrando o va tomando aspectos de otro tipo más allá de lo económico comercial, ¿no? Entonces, eso es un tema que habrá que ver qué es lo que realmente es integración. Bueno, tú me imagino que te refieres al tema en general, ¿no? Por ejemplo, si uno ve cómo era de Perdón. referencia la comunidad andina, cómo eran en su momento el grupo de los tres o Mercosur, cómo han quedado esos mecanismos hoy día, si uno lo contrasta en los avances que ha tenido, por ejemplo, la Unión Europea. Europa lo ha tratado de llevar como un aliado, porque frente a una realidad mundial de la globalización, más bien se han fortalecido en la integración. En América Latina ha pasado lo contrario. Frente a la globalización, más bien se han descuidado los procesos de integración. Entonces, esos que acabas de mencionar, sobre todo Mercosur y Comunidad Andina, sí se pueden catalogar como verdaderos procesos de integración, porque realmente conllevan a un proceso a largo plazo, que inclusive puede abarcar muchos gobiernos. No es un tema de un solo gobierno como pasó con el CELAC, como pasó con UNASUR, como pasó también con ALBA, que fíjate que con todo y que se han mantenido los sustitutos de los originales promotores de estos últimos, no tienen vida. O sea, estos son mecanismos de integración, entre comillas, porque para mí no es integración como tal, pero que al ser muy políticos y muy ideológicos, se murieron al poco tiempo. ¿Tú dirías Sí. que en este caso la comunidad andina y el Mercosur no están muertos? Que primero que nada están vivos. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Pero lo que sí ha ocurrido es que cuando ha habido presidentes de izquierda o de derecha, el enfoque del proceso ha cambiado un poco. Fíjate tú que ese intento de incorporación de Venezuela en el Mercosur fue un poco un aspecto más bien ideológico o de amigos que del verdadero estudio, como hace la Unión Europea, de los países que quieren entrar a la Unión Europea, ¿no? En el caso del Mercosur ha habido, lamentablemente, pienso yo, una dirección muy política del tema, incluso ideológico, con todo y que es un verdadero proceso de integración, pero en el fondo fíjate que se ha mantenido. En este Ajá. momento, ¿cómo percibes que está la comunidad andina? La comunidad andina a mí me preocupa, yo la siento muy estancada porque en este momento fue una oportunidad de oro, pienso yo, para que la comunidad andina resurgiera un poco de lo que ya venía siendo un proceso que estaba en declive. Ya desde antes de la pandemia, pienso que la comunidad andina ya tenía problemas de enfoque de los temas, ¿no? Porque desde principios de los 2000 la comunidad andina empezó, mejor dicho, fue como dejada de lado por varios presidentes. Eso de hecho fue lo que generó el problema grave que hubo entre Chávez y Uribe. Estuvieron muy fuertes o muy de frente con los tratados bilaterales con Estados Unidos, lo cual en principio era incompatible con la comunidad andina, porque es como lo que te he dicho, al ser un matrimonio de países, si tú te pones a salir con otra gente o a estar vinculado formalmente con otras personas, eso no es compatible con un verdadero proceso de integración como la comunidad andina, sobre todo, que es supranacional además. La salida de Venezuela también hizo mucho daño. Eso generó en un declive de la comunidad andina porque entonces los países principales fueron dirigiendo sus relaciones bilaterales, sus relaciones comerciales hacia tratados de libre comercio bilateral, sobre todo con Estados Unidos. 5 años que nosotros, cansados ya de la Comunidad Andina de Naciones,
nos retiramos, pues. Viejos esquemas capitalistas, neoliberales. Ese estancamiento que percibes en la comunidad andina, en el Mercosur, no ha debilitado a América Latina en lo que tiene que ver con afrontar el problema de la pandemia. Resulta que cada estado empezó a manejar el tema por su lado. Ya en Europa casi pasa en algunos casos, porque Europa puede llegar hasta cierto punto, pero hay una parte nacional que eso hay que respetarlo. Europa es muy respetuosa de las competencias nacionales y uno ve que por lo menos España, Italia, Francia, incluso Alemania, trabajaron muy nacionalmente en el tema de la pandemia. Pero por otro lado había una parte que se trató de coordinar para que todos los países tuvieran más o menos una misma situación en el tema. En el caso andino no, en el caso andino se notó más todavía la fisura o el declive o el estancamiento cuando cada país manejó el tema por su lado. Y entonces tú todavía ves situaciones muy dispares entre países andinos y ahora, bueno, se agrega la parte política esta que ha ocurrido últimamente con el caso de Bolivia y el caso de Perú, que allí yo creo que eso va a ser un golpe duro a la comunidad andina si no se redimensiona, si no se reinventa, porque definitivamente están conviviendo una serie de criterios muy dispares, pero la figura Estado resurgió de nuevo en la pandemia. El tema de la vacuna, por ejemplo, se pudo haber manejado coordinadamente entre los países andinos, porque es que tiene toda la infraestructura, tiene todos los ingredientes jurídicos, tiene una serie de normativa inclusive que permitiría hacer eso, y eso no pasó. Y yo no entiendo por qué Latinoamérica siempre tiene esa tendencia de que cuando tiene problemas se separa. O sea, cuando tiene problemas, cada estado quiere hacer sus cosas por su lado y espérese la comunidad andina, espérese el Mercosur, espérese el mercado centroamericano porque yo tengo un problema ahorita y no me molesten. Cuando resulta que es lo contrario. Debes manejarlo como eso, como todos juntos vamos a arriar para solucionar o el problema de un país, porque eso lo tiene la comunidad andina, o sea, hay problemas que puede sufrir un país que los demás lo apoyan. El concepto de Estado que se manejó durante las cuarentenas al menos. Afortunadamente en Europa, cuando pasaron las cuarentenas y pasó los estados de excepción, todo retomó la normalidad. Pero yo veo en Latinoamérica que los estados o los gobiernos aprovecharon para asumir el poder completo de las cosas. Se olvidaron de la integración, en aquellos procesos de integración que los temas sociales importan, como la comunidad andina, incluso el Mercosur, y se apropiaron de nuevo de todo ese tipo de cosas que pudiera haberse repartido entre la comunidad andina y los países, pero sobre todo en el manejo del Estado como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto de las cuarentenas, el concepto incluso de los toques de queda, o sea, volvimos a un tipo de Estado que creíamos superado del siglo pasado, desde el punto de vista de normas, desde el punto de vista del manejo de los derechos ciudadanos, eso de que se queda la gente en su casa metida hasta que yo decida, hasta que me dé la gana casi. América Latina en todo su conjunto se ha vuelto más totalitaria a raíz de la pandemia. Yo creo que sí, yo creo que lamentablemente el concepto de Estado que se ha manejado durante la pandemia, y quiero pensar durante los estados de excepción, porque yo tampoco justifico que los estados de excepción permita a un presidente hacer lo que le dé la gana, ¿no? Pero se notó más en unos países que en otros, que los presidentes asumieron esa especie, como llamamos nosotros los abogados en derecho constitucional, una especie de dictadura constitucional, porque asumieron el estado de excepción como que yo soy el rey, yo soy el dueño del poder público completo. Los congresos se fueron para su casa porque además no podían sesionar porque había el problema de la pandemia y sabemos todo lo que significaba el riesgo del contagio. A Venezuela le hubiera ido mejor para enfrentar la pandemia si estuviera en la comunidad andina. Totalmente. Bueno, has hecho la pregunta que hubiera querido que me la hicieras hace tiempo, inclusive en otras conversaciones, porque es así. Yo cada vez que puedo lo digo. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado nosotros en Venezuela si no nos hubiéramos retirado de la comunidad andina? No solo con la pandemia, con todo lo previo.